¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Wrestling Addict aquí con un nuevo video para ustedes. Bienvenidos a mis comentarios, reflexiones respecto a lo sucedido en WrestleMania 34, evento celebrado el 8 de abril del 2018 y que tuvo 14 luchas. Sí, 14 luchas, finalmente se confirmó aquella que faltaba a último momento y se terminó de perfeccionar otra, pues necesitábamos conocer quién iba a ser el tag team partner de Braun Strowman. Voy a intentar ser lo más breve, como ha sido la costumbre de tu canal, no cansarte, no aburrirte, sino darte la reflexión en los comentarios de un hardcore wrestling fan. Alguien que puede tener la dicha y a veces la desdicha, en muy pocas ocasiones, me refiero a decirles que de disfrutar o de sufrir en su momento la programación de WWE a través de los años y haber podido ver todos los WrestleManias en DVD, en Blu-ray, múltiples ocasiones. Este evento sin lugar a dudas que es sumamente importante para todo fanático del pro wrestling en general. Es la mejor parte del año y es la finalización del año luchístico. A partir del día de mañana, con Monday Night Raw, el más importante y esperado de cada año, arranca el nuevo año para WWE. Así que bueno, este WrestleMania tuvo 3 luchas dentro del Kickoff Show, 2 Memorials, Battle Royals, una de hombres denominada Andre the Giant, que fue la que abrió el programa en sí. Y tuvimos a todos aquellos luchadores que lamentablemente no formaron parte o no tenían una lucha fijada dentro del WrestleMania. Luchadores de la talla del Woken One Matt Hardy, así como Dolph Ziggler, Kane, Baron Corbin, un ex ganador, ¿no es cierto?, de el Andre the Giant Memorial Battle Royal, Mojo Rawley y otros luchadores como The Ascension, Titus O'Neil, etcétera, estuvieron presentes. No me gustó el hecho de que simplemente nos los hayan presentado ya dentro del ring. En ese momento nos terminábamos de enterar quiénes iban a ser todos los participantes definidos. No tuvieron ni siquiera entrada los más relevantes o importantes. Pero en fin, me atrevería a decir que tomando en cuenta todos los Memorial Battle Royals, este fue el mejor, el más entretenido en lo que se refiere a los hombres. Y tuvimos un final destacado, creo yo, un final impredecible, por cierto. Y nada más y nada menos que un ganador también impensado. Me refiero al Woken One Matt Hardy, que logró sobrevivir a un handicap match al final cuando quedaron los 3 finalistas, que eran justamente los 2 ganadores previos del Andre the Giant Memorial Battle Royal, ediciones anteriores. Me refiero a Baron Corbin y a Mojo Rawley. Pero el Woken One tuvo una ayuda de un aliado, de un nuevo gran aliado, más bien dicho, que era un ex acérrimo enemigo, ¿no? Y que ingresó o cayó dentro del lago de la reivindicación, de la resurrección, y se nota que ha salido, si bien es cierto, con el mismo estilo de su personaje. Sin embargo, su aura ha cambiado. Ese es el mensaje que les querían dar. Me refiero a Bray Wyatt, quien apareció de golpe, de la nada. Se apagaron las luces, se encendieron y apareció Bray Wyatt al mejor estilo del Undertaker en mitad del ring y ayudó al Woken One para deshacerse primero de Mojo Rawley y luego de Baron Corbin. De esta manera tenemos un nuevo ganador dentro del Andre the Giant Memorial Battle Royal, que es el Woken One Matt Hardy. Además de aquello, ¿por qué entre Bray Wyatt y Matt Hardy no terminaron de luchar? Ya que eran, se entendía en teoría, los 2 últimos competidores. Pues bueno, la respuesta es muy simple. Bray Wyatt nunca estuvo establecido o estipulado a estar y a pertenecer dentro de este combate, así que la aparición de Bray Wyatt no va a formar parte de la estadística de este Andre the Giant Memorial Battle Royal. Eso sí, quedará en la memoria de Matt Hardy y todos sus fans, pues finalmente se concretó esta alianza, este equipo. Apareció Bray Wyatt y no apareció Jeff Hardy, para sorpresa de bastantes personas. Así que, como les digo, un buen Andre the Giant Memorial Battle Royal. Luego de eso tuvimos también al título de la división crucero en juego. Cedric Alexander es el nuevo campeón de la división crucero. Y por los comentarios del wrestling community, de aquellos expertos en lo que es el pro wrestling,
uno puede estar al menos tranquilo respecto a que el título de la división crucero finalmente va a estar o promete estar en buenas manos. Y es lo que necesita este 205 Live de urgencia, tener un campeón que signifique estabilidad, que proyecte lo mejor que la división nos puede dar, esto es un buen wrestling, y que además tenga carisma, que es algo que le ha faltado a este 205 Live desde que se presentare dentro de WWE Post Cruiserweight Classic. Cedric Alexander derrotó a un aguerrido Mustafa Ali, que nos supo también enseñar cómo vender adecuadamente un castigo o una supuesta lesión dentro del combate, cuando él cayó pesadamente por fuera del ring. También me agradó su gimmick, su attire, su vestimenta, su presentación como luchador. Parecía algo así como el destructor de las Tortugas Ninja, incorporando un factor sorpresa, un factor de rebeldía que el personaje de Mustafa Ali carecía. Así que auguro que con el triunfo de Cedric Alexander, la división crucero pueda desde esta semana, ya cuando inicie sus shows habituales, arrancar con todo este nuevo año luchístico post-WrestleMania. Ojalá sea así, esta división así lo requiere, lo necesita, y los fanáticos seríamos los únicos ganadores si es que eso progresa. Y la última lucha de lo que se denomina el Kickoff Show fue nada más y nada menos que el primero Women's Memorial Battle Royal de la historia. No llevó ningún nombre tras la polémica decisión de WWE en un momento dado de incorporar y luego de quitar la denominación de Fabulous Moolah a este Memorial Battle Royal. Y tuvimos a varias luchadoras de NXT dentro del combate, como por ejemplo tuvimos a Kairi Sane, a Peyton Royce, etc. Y también a 3 de las 4 consideradas grandes luchadoras o 4 horsewomen del pro wrestling actuando o también desenvolviéndose dentro de este combate. Me refiero a Becky Lynch, a Bayley y a Sasha Banks, además de los stables de Absolution, Riot Squad, Natty Neidhart, la propia Carmela, entre otras. Y me parece que este Women's Battle Royal arrancó muy, pero muy bien. Las mujeres tuvieron una muy buena participación dentro de esta lucha, y si así empieza, ojalá continúe de esta manera año tras año. Al menos arrancó de mejor forma que lo que hiciera el Andre the Giant Memorial Battle Royal justo cuando arrancó en New Orleans, presentada por el host de aquel WrestleMania, Hulk Hogan. Así que bien por las mujeres. Tuvimos en la final a Bayley enfrentándose a Sasha Banks. Cabe decir y rescatar que Absolution no tuvo una muy buena participación dentro del combate, puesto que salieron eliminadas muy prematuramente. Y qué decir de Becky Lynch, considerada favorita no solo por quien les habla, sino por mucha gente, a ganar esta lucha y a posiblemente ser la rival a futuro de Asuka. Sin embargo, de aquello, Becky Lynch también fue eliminada sin pena ni gloria del combate. El Riot Squad duró un poco más, pero finalmente también la alianza momentánea desarrollada entre Sasha Banks y Bayley hizo que se limpie el ring de posibles oponentes para ellas. Así que, como les digo, la final fue entre ambas y Sasha Banks quiso darle la mano a Bayley, pero esta sacó a relucir algo que no habíamos visto hace tiempos, pero que desde este canal pedíamos con insistencia, y esto es ver a Bayley más agresiva, intensa, priorizando el conseguir éxitos individuales, personales, y por qué no ganar este Memorial Battle Royal, por ejemplo, ser la primera mujer ganadora. Así que ella nos engañó a todos y sobre todo a Sasha Banks, algo que me pareció muy bien realizado por parte del equipo creativo. Esto fue simplemente amagó con darle la mano a Sasha Banks, pero en ese momento lo que hizo fue inmediatamente proceder a sacar a The Boss fuera del ring por sobre la tercera cuerda, eliminándola, y el público estalló en júbilo. Era aparentemente en ese momento el final impensado, pues todos creían que Sasha Banks iba a ser quien adopte la posición de heel. Ahí estuvo la magia de ese momento. Bayley logró levantar a todos en aplausos,
de generar una reacción que no había tenido su personaje hace mucho tiempo dentro del roster principal de WWE. Pero eso duró muy poco, y ahí está también otra brillantez. Apareció Naomi, quien no había sido eliminada por completo. Recuerden que para ser eliminado de un Battle Royal lo que necesitas es salir por encima de la tercera cuerda y caer en el piso, fuera del ring, ¿no? En este caso, Naomi no fue eliminada, así que ella apareció y fácilmente dispuso de una sorprendida Bayley, que recién acababa de festejar su supuesto triunfo. Así que Naomi obtiene este primer galardón, esta primera estatuilla, este primer gran honor de ganar el Memorial Women's Battle Royal. Así que bien por ella. El público también estuvo contento y recibió de buena manera el triunfo de la ex campeona de mujeres de SmackDown Live. Por el lado de Bayley y Sasha Banks, continuamos con el feudo y no me molesta para nada que sigan. Ojalá podamos tener una lucha y que entre ellas un mano a mano, y que se mantenga este mensaje, este misterio de saber quién de las dos es la heel del feudo y quién es la face. Hasta el momento WWE en ese sentido lo está manejando a la perfección. Que sí habría sido preferible, obviamente, tenerlas en un WrestleMania luchando en 1 contra 1. Eso se viene hablando desde el año pasado y no ha sucedido así. Así que me imagino que será una de las atracciones en lo que queda del año. De pronto para SummerSlam podamos tener una lucha entre ambas. De esta manera terminamos el kickoff y ya nos vamos con lo que es el WrestleMania, evento principal en sí. Tuvimos como opening, creo que un muy buen opening, el título intercontinental. Teníamos un triple threat match. El Miz defendía frente a Finn Balor y Seth Rollins, ex campeones mundiales. Lo mismo que el Miz en su momento, pero la gran importancia que tenía el Miz era que finalmente consiguió lo que tanto él quería: tener al título intercontinental en WrestleMania, y no en un kickoff, sino devolverle el respeto que este título merece, ¿no? Por todo lo que ha significado en la historia. El Miz sorprendió también gratamente ver que se despojó de su rol de heel, de tratar de sacar ventaja. Ingresó en un principio con el Miz Turridge, pero se encargó de decirles individualmente, tanto a Bo Dallas como a Curtis Axel, que él no los necesita para este combate. Así que fue decidido, totalmente enfocado a enfrentar y encarar este difícil reto, que era retener el título intercontinental ante monstruos como Rollins y como Balor. La lucha fue muy buena, química entre los tres. Ejecutaron sus movidas patentadas, intentaron hacer de todo, los tres lucieron a la perfección, en igualdad de condiciones. El Miz no desentonó frente a estos dos genios, a mi entender, de lo que es el professional wrestling, como son Balor y Rollins. Eso habla muy, pero muy bien del Miz. Y finalmente, el Curb Stomp hizo su regreso a WrestleMania, ejecutado a la perfección por parte de Seth Rollins a los dos oponentes que tenía, tanto a Finn Balor como al campeón de Miz, y fue sobre este último a quien, luego del Curb Stomp imponente, como siempre lo realiza Seth Rollins, que ejecutó la cuenta de 3, el pin definitivo, y tenemos nuevo campeón intercontinental en Seth Rollins. Bien por Seth, y esperemos que el título intercontinental vea días, horas, minutos mejores, y que lo que el Miz hizo como campeón intercontinental perdure ahora con Rollins como campeón intercontinental. Bien por los tres. En una de las sorpresas de la noche, por el orden en la cual se puso, era la lucha más esperada en teoría de la división de mujeres. Me refiero a The Queen, Charlotte Flair, enfrentándose a The Empress of Tomorrow, Asuka. Fue la segunda lucha del evento principal de WrestleMania. Se notó el público sorprendido, pero eso no quitaba el hecho de que íbamos a presenciar lo que en la previa nos imaginábamos iba a ser. Un tremendo clásico, y a mi entender, perdonen si exagero, quisiera sus comentarios también al respecto, pero creo que esta fue la mejor lucha de mujeres en 1 contra 1 que he visto en un WrestleMania. Muy bien por ambas.
una clínica de wrestling, tuvimos maniobras arriesgadas, tuvimos moonsaults, tuvimos tecnicismos luchísticos, una mezcla de todo. Asuka, que llegaba con su invicto, muy bien logrado, muy bien ganado, sorprendiendo a todos, maravillando a todos desde que arrancó ella en NXT, siendo la sucesora de Bayley como la campeona de esa marca de WWE, y luego su llegada a Monday Night Raw, donde le valió ganar el Royal Rumble y continuar su invicto, derrotando, por ejemplo, entre otras, a Alexa Bliss, a Bayley, a Sasha, a Nia Jax, etc. Pero se enfrentaba a su desafío más importante, estar en WrestleMania y frente a aquella mujer que ha sobresalido de entre las 4 grandes y se ha convertido en un referente dentro y fuera del ring de WWE. De hecho, incluso Alexa Bliss se refiere en muy buenos términos acerca de Charlotte y sobre la forma en la cual ella se comporta con aquellas luchadoras que recién llegan. Alexa, por ejemplo, se ha encargado de decir que mucho del éxito que ella tiene hoy por hoy se lo debe y agradece eternamente a Charlotte Flair, que es a quien considera su gran amiga y también justamente lo que les decía antes, referente. Lo mismo sucede cuando le preguntas a Sasha Banks o le pides una opinión a Bayley o a Becky Lynch, etcétera, respecto a lo que es Charlotte Flair. No por algo, JR, una de las voces más autorizadas que existe en el Pro Wrestling, calificó a Charlotte como el Hulk Hogan de la división de mujeres. Y razón no le falta. Charlotte Flair, lo dije en la previa, lo repito ahora para mi entender, es el mejor activo que tiene hoy por hoy en la división de mujeres WWE. A eso se enfrentaba Asuka, mientras que Charlotte también, obviamente, tenía un desafío tremendamente grande frente a Asuka, tanto en lo que era la acción en el ring, como sobre todo el tratar de construir este feudo. No olvidemos que Asuka no es muy buena hablando inglés, y el personaje de Asuka luce mejor cuando habla menos, así que era Charlotte a quien le tocaba hacer la labor de las dos en ese sentido. Y cuando hay química, cuando hay categoría, cuando hay calidad, eso se nota enseguida, y tuvimos eso, una tremenda lucha. Finalmente Charlotte hizo someter a The Empress of Tomorrow, a la nipona, Asuka, y hacerle perder su invicto, aplicándole la figura 4, convirtiéndola luego en figura 8, un dolor que Asuka no había sentido anteriormente dentro de lo que es el storyline, y que fue algo insoportable para Asuka, tan insoportable que tuvo que ceder, tuvo que pedir que se detenga el combate, es decir, fue víctima de la sumisión de Charlotte Flair. Muy buena lucha, y al final las dos gladiadoras se abrazaron. De esta manera se fortalece muchísimo la división de mujeres, y Asuka continúa perteneciendo a Monday Night Raw, que creo que era lo que WWE terminó por priorizar. Más allá del invicto, que podía llegar a convertirse en una limitante para Asuka en cuanto a lo predecible que podían llegar a ser sus combates, en este caso, ya sin invicto, Asuka permaneciendo en Raw garantiza mayores ratings, luchas que van a ser más difíciles de predecir el resultado final. Y Asuka perfectamente podría convertirse en la retadora número 1 hacia el título de quien esté como campeona de Monday Night Raw. Pasamos luego a otra de las luchas, que fue el Fatal 4-Way Match por el título de los Estados Unidos. Randy Orton jamás podría haberse quedado en un kick-off show fuera del evento principal de WrestleMania, así que tenía que defender en este caso el título frente a 3 retadores: el ex campeón de Estados Unidos más reciente, Bobby Roode, el más popular del combate y uno de los personajes más queridos hoy por hoy dentro de WWE, a pesar de que para la empresa esa no era la intención, de que nosotros aplaudamos a Rusev, el líder del Rusev Day. Y aparte tenía que enfrentarse también a un ex campeón mundial de WWE, aquel que le había quitado justamente el título de mundial a Randy Orton, me refiero a Jinder Mahal, que estaba acompañado por el hermano Singh. Y este Singh sí iba a ser muy, pero muy importante y clave dentro del combate. Esta lucha, a diferencia del título intercontinental, no me agradó, no terminé de involucrarme dentro de lo que sucedía en el ring.
un Randy Orton muy mecanizado, un Bobby Roode que le vi desmotivado, cosa extraña. Bobby estaba ante su primer WrestleMania, con todo lo que eso debe significar, pero no lo vi lo suficientemente motivado. Dentro del storyline tampoco es que tenía una gran motivación, obviamente, porque Bobby era quien verdaderamente tenía la razón o el derecho de invocar su rematch clause, pues había perdido recientemente el título de los Estados Unidos. Pero lamentablemente partió en desigualdad, pues él invocó ese rematch clause y luego se agregaron 2 retadores más. En fin, Bobby Roode no brilló mucho, eso sí, cada que él realizaba su clásico Glorious Chant, su cántico de Glorious, su Glorious DDT, hacía que el público lo aplauda o valore el esfuerzo que estaba haciendo dentro del ring, pero nada más que eso. Y es que la popularidad de Rusev hizo que sea el que la gente quería que gane, ¿no? Sin embargo, de aquello, ¿cuál podía ser el peor insulto para alguien que odie a Jinder Mahal? Pues bueno, que se alce con el título de los Estados Unidos y en WrestleMania. Y eso fue lo que sucedió. Y a eso sumémosle que Jinder Mahal terminó por hacer víctima de su Colossal, luego de una distracción del Singh Brother, a nada más y nada menos que al más querido del combate, me refiero a Rusev, cuya participación finalmente terminamos de entender por qué se agregó a última hora a este combate, pues fue justamente para proteger a Bobby Roode y a Randy Orton y ser Rusev el objeto del pin. Pues sabemos que a WWE por lo general no le gusta que termines aplaudiendo a quienes ellos quieren que abuchees. Y eso es lo que sucede con Rusev, el líder del Rusev Day cada vez más lejano de ser un main eventer. Pasamos luego a la siguiente lucha y ya tuvimos el título de parejas de SmackDown Live. Los títulos de la Tag Team Division estuvieron en juego cuando los Usos defendían ante The New Day y también los Bludgeon Brothers, Rowan y Harper, que en cuanto a sus aspectos, fuera de lo que son sus vestimentas, continúan siendo aquellos mismos luchadores que viéramos como parte de la familia Wyatt. Lógica de WWE cada vez más ilógica, perdonen la contradicción, pero es así. Solamente el cambio de nombre y un poco la vestimenta es lo que hace que supuestamente nosotros tengamos que ver como nuevos luchadores y verdaderas amenazas dentro de lo que es el roster de SmackDown Live a Harper y a Rowan. Fue una lucha muy rápida. Definitivamente que cuando hemos tenido a The New Day y a los Usos hemos tenido una garantía de verdadero espectáculo luchístico. En esta ocasión con los Bludgeon se perdió aquello y se cambiaron muchas de esas movidas suicidas, de esas movidas vistosas que sacan aplausos de la gente, por movidas en cambio de excesiva fuerza, de dominio, pues eso es lo que te puede dar Harper y Rowan. Finalmente fueron ellos quienes terminaron por llevarse los títulos de la división de parejas. Y ahora a ver qué sucede, quién los va a poder retar. Los Usos no pudieron completar su sueño de entrar a un WrestleMania como campeones y referentes de la división de parejas y retirarse justamente o salir o terminar la lucha con sus títulos todavía en poder. The New Day sabemos que hoy por hoy está para otra cosa. De vez en cuando, si WWE necesita de su ayuda, pues los incorporan a algún combate titular, pero de ahí ellos sirven hoy por hoy para la empresa de mejor manera fuera de lo que es un ring de lucha, vendiendo o promocionando marcas o auspiciantes de WWE, nada más que eso, pues The New Day todavía continúa vendiendo gran cantidad de mercadería, generando buenos números para la empresa y por eso es que se los mantiene todavía como stable. Nada más que por eso, un tremendo motivo. Los Bludgeon van como campeones, veamos si es que están a la altura, porque los Usos lo hicieron bastante bien. Y creo que nos ha quedado claro después de este WrestleMania, ya voy a llegar a esa parte, que la división de parejas, sea de Raw, sea de SmackDown Live, a WWE no le importa para nada. Vamos luego a John Cena. John Cena arrancó el programa de WrestleMania como un fanático. Él había prometido que si no obtenía una respuesta el Undertaker iba a asistir a WrestleMania como todos nosotros, como un fanático.
Y creo que hasta ahí, por último, la idea habría estado bien, si es que, en el fondo, el resultado era que el Undertaker jamás respondiera. John Cena lo teníamos sentado en ringside, tomándose una cerveza, distendido, fotos con la gente, y de vez en cuando nos lo enfocaban para ver su reacción respecto a lo que sucedía en el ring, en cada una de las luchas que se daban en WrestleMania. Sin embargo, luego de terminada la lucha entre Charlotte y Asuka, se acercó un árbitro donde John Cena le dijo algo al oído y este se levantó y huyó o salió corriendo despavorido hacia el backstage area. Se entendía que alguna respuesta finalmente había recibido John Cena tras un mes de haberle estado rogando al Undertaker que aparezca. Así que John Cena fue hacia el ring, ingresó, cosa rara, sin una entrada especial, que es lo que John nos ha tenido acostumbrado durante todos los años, a tener su momento en cuanto a un entrance, ¿no? Que se empezó a volver característico de John Cena en cada WrestleMania. Desde ahí ya notábamos que las cosas estaban un poco raras. John Cena apareció cambiado, obviamente, con su camiseta, porque hay que vender mercadería, pero parecía que estaba vestido como para estar en un Monday Night Raw y no para un WrestleMania. Fue hacia el ring rápidamente, pero se encontró con la novedad de que el árbitro le dijo que algo había sucedido. John se sintió desmotivado, iba a abandonar el ring, pero apareció Elias. Y ahí es cuando empezaron las cosas que yo no entiendo. Elias, un luchador que con su personaje ha llegado de manera fuerte hacia el público, ha impactado, ha generado buenas reacciones y sobre todo de acuerdo a lo que WWE quería que genere Elias. Y dentro del ring tampoco es limitado. Entonces, hoy por hoy, Elias se presentaba como uno de los prospectos para ser una superestrella importante dentro de WWE a futuro. Y se rumoraba mucho la posibilidad de que Elias, que tiene otro de sus fuertes en cuanto a su personaje y en cuanto a su talento, el hacer sus famosos conciertos con su guitarra, se rumoraba que podía llegar a tener un concierto con The Rock ahí, que es otro genio para hacer los famosos conciertos o los Rock Concerts que hizo en Raw y también en la previa a las batallas con John Cena en los WrestleManias. Y por último también se decía que de pronto Jeff Jarrett iba a tener la posibilidad de hacer algún tipo de segmento con Elias con el objetivo de ayudar o darle un push a este luchador que tiene el talento necesario, que ha demostrado tener el talento necesario. Sin embargo, de aquello nada de eso sucedió. Apareció Elias a burlarse de John Cena y luego intentó correr de Cena, que se enojó, que se molestó y castigó fuertemente a Elias. Hasta ese momento, entonces, John Cena seguía sin una respuesta del Undertaker. Luego ya procedía a acercarse a la salida para abandonar la arena, John Cena, cuando de repente se apagaron las luces y por un momento pensé que iba a aparecer el American Badass, porque se encendió una luz, nos mostraron en el ring justamente aquellos objetos que el Undertaker había dejado tras su lucha frente a Roman Reigns en el pasado WrestleMania celebrado en Orlando. Entonces dije, se viene el American Badass, era lo que yo pensé. Y creo que muchos de ustedes también. Sin embargo, de aquello no, se escuchó el gong y en ese momento dijimos, todos quienes estábamos viendo WrestleMania, ¿no es cierto? Se viene el Phenom, se viene el Undertaker. Ingresó el Undertaker con su entrance habitual, con esa música legendaria. Y vaya que se nota que Undertaker se ha cuidado, que Undertaker se ha dedicado al gimnasio, que también los retoques que se le hicieron, el estar completamente pintado y las extensiones que se le pusieron en su cabeza, hicieron que veamos al menos la imagen de aquel Undertaker del pasado, de versión, digamos, 2010, 2011. Y eso habla bien del profesional, ¿no? De cómo él intenta constantemente estar a la altura de la situación y cada que WWE lo necesite, así sea cada vez más limitadamente, él poder hacer una aparición, porque en el fondo a él lo que le encanta es luchar, es su profesión, es lo que él ha hecho durante toda su vida y le ha ido muy, pero muy bien, ¿no?
Sin embargo, hay que reconocer que en los últimos años el Undertaker ha defeccionado mucho en cuanto a su participación dentro del ring. Y más aún cuando se tomó aquella polémica decisión, hasta ahora controversial, que creo que sí ha afectado al Undertaker y en especial sus actuaciones dentro del ring en los WrestleManias. Me refiero a la pérdida del streak, del famoso streak del invicto, en manos de Brock Lesnar. Y si a eso luego sumamos muy malas luchas técnicamente hablando, sí, sobre todo nos referimos al Undertaker, de quien siempre hemos estado acostumbrados a la excelencia. En años inmediatamente posteriores a la pérdida frente a Lesnar, vimos malas luchas del Undertaker, frente a Bray Wyatt, por ejemplo, con Shane McMahon, salvo esos spots que hubo del propio Shane, no tuvimos nada llamativo, y luego peor aún con Roman Reigns del año inmediatamente anterior, donde el Undertaker creo que tuvo su peor lucha, reconocida por él y por el propio Roman Reigns tras bastidores. Entonces, en fin, la labor de John Cena, ¿cuál era? La labor de John Cena era intentar traer al Undertaker, lo logró, pero sobre todo incorporar al Taker dentro de un ring y hacernos al menos a nosotros rememorar las mejores batallas que el Undertaker había tenido en el pasado, hacerlo ver mejor dentro del ring. Y ahí fue donde creo que John fue excesivamente bueno, ¿no? Excesivamente respetuoso hacia el Undertaker y lo que él representa. John Cena, me atrevo a decir, luego de lo que fue Superfly Jimmy Snuka allá por WrestleMania 7, y ojo que ha pasado varios años, es en global el retador, luego digo, ¿no?, de Superfly, más fácil o más débil que ha tenido el Undertaker en todas sus luchas dentro de lo que es un WrestleMania. Bastó un chokeslam, bastó un tombstone para dar por terminada la lucha, cuando en un momento dado, dentro de la poca acción que ejecutó John Cena, logró dejar al Undertaker tendido en el ring. Este se levantó al estilo del Undertaker haciendo ese abdominal clásico y los ojos para arriba. Y John Cena, un 16 veces campeón mundial, un referente para todo el pro wrestling y más para WWE, para muchos el mejor de todos los tiempos, para otros la gran cara de la empresa, se asustó, ¿no? Y lo vimos caerse para atrás cuando iba aparentemente a ejecutar su Five Knuckles Shuffle. Luego de ese tombstone del Undertaker, la lucha terminó. John Cena prácticamente fue una formalidad para el Undertaker. Todo el mes de insistencia, y John jamás se preparó, al menos dentro del storyline, ¿no? Se preparó como para hacerle frente al Phenom. Esto quiere decir que Cena en su interior pensó que nunca iba a recibir una respuesta del Undertaker. ¿O será que estamos viendo los últimos días de John Cena dentro de WWE? Todas esas cosas me generan incluso mayor respeto hacia John Cena, porque él hoy por hoy no le debe nada a nadie. Y a pesar del gran respeto que le pueda tener el Undertaker, John Cena no estaba obligado a hacer lo que hizo esta noche, sacrificarse total y plenamente, a sabiendas de que ese Undertaker que habíamos visto años atrás, antes del streak, jamás íbamos a poder recuperar y ver dentro del ring nuevamente. Decidió él sacrificarse y dejar que el Undertaker disponga de él fácilmente, y al menos se vea lo mejor del Undertaker en un combate cortísimo, y puede ejecutar sus 2 o 3 movidas pesadas rápidamente y llevarse un triunfo que para la estadística es muy significativo para el Undertaker. Le permite zafar y salir definitivamente de esta racha terrible que había arrancado, desde que perdiera el streak frente a Brock Lesnar. John Cena, asumo que va a irse a uno de sus múltiples compromisos. Tengo entendido que John Cena ha acordado realizar 2 películas más, pero lo tendremos de regreso más adelante en este año. Habrá que ver en qué forma regresa John Cena, quien demuestra una vez más que es un team player y que está dispuesto
a, a sacrificarse, ¿no? En pos de que el negocio continúe creciendo. Eso habla bien de John Cena. Pasamos a la siguiente lucha de la noche, donde tuvimos el título de parejas, ¿no? De la marca de Raw, The Bar. El mejor tag team hoy por hoy de toda la división, tanto de Raw como de SmackDown Live. Cesaro y Sheamus lograron adaptarse a las circunstancias. Ellos tenían prometedoras carreras todavía como single superstars, pero terminaron por aceptar lo que Vince McMahon les ofreció, y esto es ser tag team partners, o si no, ser irrelevantes. Así que ellos se fueron por este camino, intentaron sacar el mejor provecho de aquello, y verdaderamente que lo hicieron, ayudando a la división de parejas a recuperar algo de credibilidad, a darnos al menos la ilusión de que la división de parejas podía significar algo importante a futuro, y rememorar o revivir de cierta manera aquellos años que tuvo de gloria en los 70s, 80s esta división de parejas de WWE, y es que el talento de The Bar es innato. Sin embargo, de aquello tenían hoy por hoy que enfrentarse a Braun Strowman, quien había jurado que él solo podía enfrentarse a ambos y derrotarlos. Pero por exigencia de Kurt Angle tenía que conseguir un tag team partner, caso contrario esa lucha no podía darse. Y empezaron a circular varios nombres, ¿no? Que tanto el WWE Universe como los expertos en la materia creíamos podía llegar a suceder, algún acompañante de lujo para Braun Strowman. Se hablaba de Rey Mysterio, por ejemplo, que era una de mis predicciones. Se habló también de Samoa Joe, se habló de The Rock, se llegó a hablar de Hulk Hogan, en fin. También de Ty Dillinger. Los nombres no faltaron y los escenarios posibles creo que todos fueron imaginados. Pero WWE se le ocurrió la grandiosa idea de primeramente demorar este storyline hasta WrestleMania, este misterio hasta WrestleMania, y luego aplicar lo que Eric Bischoff puso en su libro, tituló en su libro Controversia significa dinero o genera dinero. Controversy makes cash. Es por lo que WWE optó esta noche. Y tras lo que para mí había sido un muy buen WrestleMania, sobre todo si comparamos con los últimos dos, 32 y 33, me refiero más concretamente, creo que había estado muy pero muy bien y muy por encima de los que les mencioné. Pero se les ocurrió la grandiosa idea de que Braun Strowman nos iba a anunciar ese momento su tag team partner, y Braun nos dijo que iba a ser alguien del público, que no iba a ser un luchador del camerino. Así que se fue por las distintas secciones de ringside para luego llegar donde un niño denominado o llamado Nicolás, que también me quedan dudas respecto a su edad. No sé si pueda él participar de un espectáculo así a esta edad. Pero en fin, escogió a Nicolás y ese era su tag team partner. Braun Strowman payaseó a The Bar, a Cesaro y a Sheamus. Los derrotó prácticamente él en un handicap match. Con Nicolás, me cuesta hablarles de esto porque, bueno, me parece tan irreal, tan monótono y tan estúpido, perdóname la palabra. Pero en fin, el niño tuvo el momento de su vida, obviamente, el momento soñado. Y todos aquellos que somos hardcore wrestling fans o wrestling fans, que hemos visto todos los WrestleManias a través de los tiempos y que sabemos la magnitud y la importancia que siempre debe tener WrestleMania, y de que hay cosas que debes cuidar dentro del pro wrestling, a pesar de que hoy por hoy sepamos todos que es Sports Entertainment, cortesía de Vince McMahon. Hay partes que siempre hay que cuidar, que hay que proteger, y que hacen que el pro wrestling pueda difundirse hacia los demás como un arte, como algo serio a considerar. Pero después de este tipo de ángulos es difícil, en mi caso, ponerme a justificar lo sucedido con este ángulo dentro del wrestling. Son de esas cosas que a veces hacen dudar
a uno que es tan fanático y tan agradecido a este arte, a este deporte, por lo magnífico que es, pero te hacen dudar de del seguimiento y de la pasión que tú le pones para ser fanático del wrestling. Creo que WWE respetó esos códigos y respetó a los fanáticos y respetó la historia de WrestleMania, y eso se sintió en la arena, se sintió en redes sociales. Respeto el criterio de mucha gente que considera que fue algo brillante porque fue algo inédito. Yo creo que no todo lo inédito es brillante y que hay que cuidar y proteger ciertas cosas. En fin, dicho eso, Braun Strowman terminó por derrotar a los supercampeones de la división de parejas, a los referentes de la división de parejas, y con eso me parece que liquidó total, plena y completamente a la Tag Team Division. Nicolás y Braun Strowman son los nuevos Raw Tag Team Champions. Y en Raw, me imagino, tendrá que Nicolás presentarse a defender su título de parejas. WWE creo que quiere darnos a entender de que todo es posible, pero todo es posible con trabajo, todo es posible con ingenio, todo es posible con esfuerzo. No puedes alcanzar las cosas así de la noche a la mañana. Y yo no tengo nada en contra de Nicolás o de cualquier niño, porque uno arrancó viendo wrestling siendo niño, justamente. Pero me parece que se faltó el respeto a mucho de lo que fanáticos, luchadores, en general la comunidad del wrestling defendemos ante todos, ¿no es cierto? La esencia del wrestling se entiende que es entretenernos, pero también guardar ciertos límites y priorizar esfuerzo, priorizar dedicación, priorizar entrega. Eso no vi. WWE le faltó el respeto al legado de WrestleMania y al fanático. Bueno, pasando a otras cosas mucho más agradables, tuvimos las dos luchas titulares, los máximos títulos en juego, ¿no es cierto? El WWE Championship, AJ Styles, quien venía de tremendas defensas titulares en el Royal Rumble, luego en Fastlane, tenía un enfrentamiento bastante complicado frente a Shinsuke Nakamura, promocionado en WWE como el Rockstar, en lo que prometía ser un Dream Match. Una reedición, decían muchos, de lo que fue en su momento un Angle Shawn Michaels versus Bret Hart, en fin, ¿no? O un Michaels versus Chris Jericho de WrestleMania 19, la vara muy pero muy en alto. Y bueno, creo que el combate fue bueno, pero a veces cuando te pones expectativas muy altas, las cosas no terminan saliendo de la manera que uno creía iban a salir, ¿no? El público estaba ya cansado también, un WrestleMania de alrededor de 7 horas de duración prácticamente, 2 horas de kickoff show, 5 horas de evento principal, causan estragos, ¿no?, en la gente. Y luego de haber tenido también buenas luchas previas, el público estaba agotado, es un fin de semana luchístico. Tuvimos el Hall of Fame, tuvimos NXT TakeOver, WrestleMania, con todo lo que se viene incluso en Raw y SmackDown Live. Y ahí es cuando WWE tiene que empezar a cuestionarse si es que conviene tener un evento tan largo. Pero bueno, en este caso la lucha no digo que haya sido mala, pero a mi entender no estuvo a la altura de las expectativas que yo tenía respecto a eso, a lo que podía suceder. Sin embargo, de aquello, ver al Fenomenal, ver a Shinsuke en un ring por primera vez en WWE, en WrestleMania, haber tenido la posibilidad de ver este encuentro, el ganador del Royal Rumble, el Fenomenal campeón. Sí tuvimos buenos spots, hay química entre ellos, sobradamente decirlo, ¿no? Calidad, categoría. Y la lucha justamente termina con un reversal de AJ Styles espectacular. Cuando Shinsuke quería ejecutar su Kinshasa, AJ Styles logra, hasta ahora no entiendo cómo lo logró, solamente AJ Styles lo sabrá, logró revertirlo y convertirlo en su Styles Clash. Y luego del Styles Clash sucedió lo que sorprendió a muchísimos, me incluyo. AJ Styles retuvo el título.
retuvo el título de WWE y hace lo que muy pocos han logrado: entrar con el título máximo de WWE y salir luego del combate con el título en su poder. Muy bien en WrestleMania, ¿no? Muy bien por Styles. Y luego lo que tuvimos fue un déjà vu respecto a lo sucedido en WrestleMania 19, a lo que me pareció brillante. Recuerden ustedes cuando Michaels derrota a Jericho, Jericho lo abraza e impensadamente Jericho luego lo ataca a Michaels, dejándonos a nosotros una de las memorias más importantes de un gran combate de WrestleMania 19 entre estos dos, y que años más tarde iba a desencadenar en una de las grandes rivalidades en la historia del pro wrestling, Jericho versus Michaels. En este caso, Shinsuke Nakamura no pudo tolerar haber perdido esta lucha y por ende, después de abrazar a Styles y aparentemente arrodillarse para entregarle el título, le dio un golpe bajo al Phenomenal One, literalmente, y procedió a castigarlo dentro del ring y luego fuera del ring. Así que bienvenido Shinsuke Nakamura al bando de los heels. Y por el lado de AJ Styles, vaya carrera que ha tenido fuera de WWE, pero ya dentro de la empresa también, verdadera y definitivamente, que consagra a Styles hoy por hoy como el máximo exponente del pro wrestling. ¿Será que va a tener alguna amenaza posterior importante, más importante que Nakamura? Puede ser en la forma del líder del Yes Movement. Quien quita y tengamos ese combate, ese Dream Match, tarde o temprano volviéndose realidad. Pero ahí es cuando, al finalizar este combate y ver la actitud, el heel turn que tuvo Nakamura, que empecé a entender por qué no tuvimos una gran lucha entre Nakamura y Styles. Pues el feudo continuará. Y estos dos seguramente nos van a dar mejores luchas de las que vimos hoy en WrestleMania, y por ende vamos a poder disfrutar de ese Dream Match que tanto nos imaginamos pueden darnos estos dos. Así que AJ Styles retuvo. Por otro lado, la acción en la división de mujeres continuó, y una lucha muy bien posicionada en cuanto se refiere al orden dentro de la cartelera de WrestleMania fue ni más ni menos que la lucha entre Nia Jax enfrentándose a Alexa Bliss por el título de mujeres de la marca de Raw. Alexa estuvo acompañada por Mickie James y pensó que tener a la 6 veces campeona de mujeres era una gran ventaja para poder salir avante de esta lucha frente a la peligrosísima y destructiva Nia Jax. Alexa muy temprano en el combate se iba a dar cuenta de que eso no iba a ser posible, y antes de que suene la campana siquiera, Nia Jax primero fue y dispuso de Mickie James, eliminando cualquier interferencia que ésta podría tener e igualando la lucha para tener una contra una dentro del combate, ¿no? Luego lo que vimos fue Alexa Bliss intentando hacer todo lo posible para evadir a Nia Jax y utilizar también sus trucos, como varias veces piquetes a los ojos de Nia Jax, recurriendo también a lanzarse desde la tercera cuerda, aprovechando cualquier mínimo descuido de Nia como para intentar sacar ventaja, también jugando con lo que mejor hace Alexa, que son sus expresiones también, su forma de vender su personaje, diciéndole o pidiéndole perdón a Nia Jax en un momento, haciéndonos creer nuevamente que ella estaba arrepentida respecto al castigo que le estaba dando a su ex mejor amiga, pero luego inmediatamente cambió y le decía que le pide perdón por no haber hecho eso antes. Pero Nia estaba preparada para todo eso. Nos vendieron la idea de que se conocían tanto, que eran tan grandes amigas, que en sí estaban preparadas para cualquier cosa de una y de otra. Pero finalmente Nia Jax ejecutó un Samoan Drop desde la tercera cuerda a Alexa Bliss, bastante peligroso, y eso hizo que The Goddess, para el pesar de su legión de fanáticos, pierda el título de mujeres. Nia Jax es la nueva campeona de mujeres de la división de Raw. Vean ustedes, cambió ese título de manos cuando en la previa lo que más se pensaba podía llegar a pasar era que cambie el título de manos, pero de la división de mujeres de SmackDown Live. ¿Qué se le viene a Alexa? Seguramente tendrá una revancha frente a Nia, quien tuvo su noche más importante en su carrera justamente
hoy en New Orleans en WrestleMania 34. Además de aquello, para decir que dentro de la división de mujeres, pero en una de las luchas que le generó mayores y mejores números a WWE, tuvimos un Mixed Tag Team Match, donde las dos máximas autoridades de WWE, luego de Vince McMahon, me refiero a Stephanie McMahon y Triple H, se enfrentaron a Ronda Rousey y Kurt Angle. Tremenda lucha, gran momento de la noche, y creo que Ronda Rousey ingresó por la puerta grande a WWE, silenciando a muchos fanáticos que dudaron de ella, pero demuestra Ronda Rousey que tanto en lo que se refiere a atraer gente, a generar buenos números para WWE fue un éxito, así como se nota su enfoque, su dedicación para ser hoy por hoy una pro wrestler. La transición del octágono al cuadrilátero, creo que desde hoy empezamos a ver, no se ha sentido para Ronda Rousey, se la ve muy bien dentro del ring, manteniendo lo que era su persona, lo que era su esencia como luchadora, como agresora dentro de un combate, que lo hizo a la perfección dentro del UFC. Ahora en WWE, como les digo, no se sintió el cambio. Incluso el presidente de UFC estuvo ahí para que vean ustedes el media attention que generaba Ronda Rousey, y que estuvo rodeada de 3 personajes que la hicieron lucir muy, pero muy bien. Kurt Angle, quien dicen que ya sus mejores tiempos ha pasado, y eso puede ser, un hombre plagado de lesiones, pero no olvidemos que él ganó una medalla de oro en la Olimpiada de Atlanta 96 con un cuello roto, como tanto se nos ha encargado de decir. Kurt Angle sabe luchar, sabe de esto, y a pesar de que sus mejores años hayan pasado, el talento siempre está intacto. Triple H está en mejor condición física que años atrás, inclusive. Se ve que el trabajo de gimnasio que él hace lo realiza a conciencia. Es un profesional dentro y fuera del ring, y estuvo ahí hoy por hoy para hacer el trabajo para Ronda y también para hacer lucir bien o de la mejor manera posible al Olympic Gold Medalist Kurt Angle. Y Stephanie McMahon, verdaderamente que fue lo más destacado junto a Ronda dentro del combate. Triple H y Kurt Angle fueron actores de reparto de lujo, pero las protagonistas fueron justamente Ronda Rousey y Stephanie McMahon. Ella nos demostró que puede estar a la altura de las circunstancias, que le pudo hacer frente a Ronda Rousey, que le ayudó a Ronda Rousey a que se incorpore dentro del mundo del pro wrestling, y tuvimos un gran combate, a los tiempos incluso acción de hombre a mujer, de mujer a hombre. Eso fue importante y espero que algún momento se retome aquello que sí vimos en la época de la era de la actitud y que es natural. Las mujeres y los hombres, cuando entrenan en el Developmental Center, por ejemplo, en el Performance Center, lo hacen entre mujeres o entre hombres, pero también no tienen problema de entrenar con el sexo opuesto. Así que tremenda lucha que finalmente fue ganada por el equipo de los técnicos de Ronda y de Kurt Angle, tras varias emociones y el público deliraba de alegría. Ronda hizo someter a Stephanie, luego de prácticamente o vendernos muy bien la idea de que le podía, con esa llave de sumisión propia del UFC, del Mixed Martial Arts, quebrar uno de sus brazos. En ese momento Stephanie no tuvo más que rendirse, ¿no? Golpear su otra mano incesantemente sobre la lona. Así que de esta manera concluyó esa lucha, y qué bien por Ronda Rousey. Es como les digo, una máquina de destrucción, y se nota que está completamente enfocada en lo que ella quiere. Su futuro, que es WWE hoy por hoy, y cumplir con el sueño de una fanática, porque Ronda Rousey es fanática de WWE. Eso lo sabíamos desde antes de que ella firme con la empresa. Otro de los momentos cumbres de la noche fue el retorno del ex campeón mundial, y que demuestra ser el comodín de The Man,
in WWE, al que puede representarle los mejores números de aquí en futuro. A Mr. SmackDown Live me refiero a Daniel Bryan, quien retornaba al ring, quien cumplía su sueño, quien volvía a realidad esas aspiraciones de 3 años de frustraciones. Esto quiere decir volver a ser un pro wrestler, hacer lo que más le gusta y dentro de WWE, ante todos nosotros sus fans. Vaya la reacción que tuvo esta arena donde se desarrolló este WrestleMania, similar a lo que sucedió 4 años atrás justamente ahí mismo, cuando Daniel Bryan se alzaba con los títulos. En esta ocasión todos estábamos contentos y el líder del Yes Movement sintió el cariño de todos los fanáticos del WWE Universe, demostrándonos una vez más de que las cosas, cuando se dan de manera espontáneas, es lo mejor que puede suceder para la industria, para el professional wrestling en general. Ya quisieran muchos luchadores tener la mitad de la aceptación y respeto que el público le tiene hacia Daniel Bryan. Y él se lo ha ganado y se lo gana constantemente siendo simplemente él mismo. Daniel Bryan con Shane McMahon, que dicho sea de paso, Shane es un cyborg porque en realidad él tiene hernias y además de aquello tuvo esa enfermedad o todavía está convaleciendo de esta diverticulitis, que es un verdadero problema. Y si a eso sumamos que el castigo que le dieron en SmackDown Live necesariamente no es que era algo 100% fingido, causó estragos y fuertes en el físico de Shane McMahon, pero él se hizo presente en esta noche y cargó con la lucha, porque él fue el único que en la mayoría de la misma participó por el lado de los faces, ya que justamente Daniel Bryan fue emboscado y atacado dentro de lo que es este combate, dentro de lo que es el storyline, de manera cobarde por parte de Kevin Owens y Sami Zayn, quienes estuvieron también a la altura de la situación, tratando de proteger lo más que podían a Daniel Bryan, pero también haciendo ver el castigo que le daban como bastante real. Las condiciones para el retorno de Daniel Bryan creo que fueron las mejores. Tuvo a Shane O'Mac ahí que con sus locuras, que con su intensidad, podía intentar tener mayor protagonismo dentro del ring, dentro de la lucha en general, y tuvo oponentes que trataron de cuidar y protegerlo en Owens y Zayn. Sin embargo, cuando Daniel Bryan quedó inhabilitado durante un buen tiempo de la lucha para luchar y que se encontraba con los médicos atendiéndolo, la gente se apagó y desgraciadamente no valoraron todo el esfuerzo que Shane O'Mac realizó dentro del ring, incluso lanzándose desde un esquinero hacia otro para impactar sobre la humanidad de Sami Zayn. Pero todo eso cambió, todo ese aburrimiento aparentemente o ese público adormitado despertó. El momento en el cual Daniel Bryan regresó a la acción, ingresó y parecía que los años no habían pasado. Parecía que Daniel Bryan nunca se retiró y vimos a ese luchador 100% intensidad, 100% habilidad, 100% coraje y calidad nuevamente dentro del ring. Para castigar a Owens, para castigar a Zayn y para finalmente llevarse el combate tras hacer víctima a Sami Zayn del Yes Lock, para la alegría, para la algarabía del público presente. Así que sensacional y genial momento que quedará en la historia de todos quienes nos gusta el professional wrestling. Daniel Bryan volvió, Daniel Bryan está con toda la fuerza y Shane McMahon, dicho sea de paso, también rompe una mala racha dentro de los WrestleManias y consigue un triunfo importante. Las dos máximas autoridades de SmackDown Live siguen todavía vigentes. Veamos qué sucede en este SmackDown que viene. Y por el lado de Kevin Owens y por el lado de Sami Zayn, se entiende que no van más dentro de SmackDown Live, lo cual podría permitir que ellos lleguen a Monday Night Raw y se nos avecine un posible nuevo draft. Y llegamos a la última lucha de la noche por el WWE Universal Championship. Roman Reigns enfrentándose a Brock Lesnar en este main event de main events para Vince McMahon y esta pesadilla para gran parte del WWE Universe. Para hacerles el cuento corto, el relato corto,
simplemente les digo que todo lo que es forzado no va a resultar necesariamente como tú quieras. Las cosas no van a salir bien, más bien dicho, y eso es lo que a Roman Reigns le pasó el día de hoy. Un Roman Reigns que como performer creo que no hay nada que achacarle, no hay nada que decirle, no se le puede pedir rebeldía porque se puede quedar sin trabajo, porque hoy por hoy su estatus dentro de WWE es muy alto, tiene muy alta consideración en Vince McMahon, que lo tiene en un gran concepto, y eso se debe a que es un buen profesional, pero ha sido víctima justamente de esa excesiva preferencia de Vince y de la obsesión que él tiene por presentarnos a Roman Reigns como determinado tipo de personaje, es decir, el sucesor de John Cena. Y ni la cara, ni los gestos, ni su naturaleza de luchador permiten que él pueda 100% vendernos ese personaje. Roman Reigns como heel o Roman Reigns como un face más agresivo, creo que tendría mejor participación y sería más aceptado dentro de WWE, del WWE Universe me refiero. Además de que Roman Reigns lamentablemente no tiene el respeto de la gente y eso es muy, pero muy grave. Por el lado de Brock Lesnar, por decir que Brock se ha caracterizado por presentarse muy poco dentro de WWE y no es culpa de él tampoco. Si a él se lo permiten y encima le pagan tan bien, entonces él no ve la necesidad de esforzarse más. Él junto a Paul Heyman simplemente, hemos visto, aparecen en fechas muy limitadas dentro del año en los Raws, hacen actos de presencia, una promo por acá, un gesto por allá y de ahí abandonan el ring, pues cumplieron con su contrato. Y las pocas veces que ingresa, es cierto, Brock Lesnar marca diferencia en cuanto a lo que le aporta dentro de un ring, pero como son tan pocas las ocasiones que aparece, definitivamente que ese título universal en su poder ha generado que la gente se harte de esta situación y no vea a quien debería ser lo más importante de la programación de Raw como alguien a respetar, como alguien a considerar, pues ellos ven o nosotros vemos que Brock Lesnar a nosotros los fanáticos tampoco nos respeta. Si él no nos respeta, si él no se aparece, nosotros no tenemos por qué respetarlo. Y qué bueno que, insisto, WWE tiene hoy por hoy un muy buen roster, en especial Raw, que ha podido de cierta manera disimular esa limitación de que no aparezca tu campeón máximo en cada programa, independientemente de que el título esté en juego o no. Pero bueno, esa es la situación y con eso llegaban estos dos, además de que Lesnar se entendía que, o se piensa que está muy lejana su renovación con WWE, cosa que considero increíble, pues WWE le paga muy bien y además de eso no trabaja mucho. Mientras que ir al UFC supone mayor exigencia, ¿no es cierto? Menos tiempo libre, que es lo que hoy Brock Lesnar más prioriza, y tengo entendido que en WWE le pagan mucho más. Pero bueno, la cuestión está en que así llegaban los dos a este main event, y hubo amenazas hasta por redes sociales de que en caso de que llegue a darse este main event, la gente se iba a ir, o se iban a dedicar a otra cosa o a cualquier cosa excepto ver este combate. La gente no se fue, pero vaya que les importó un comino lo que sucedía en el combate. Tuvimos varios Superman Punches, tuvimos alrededor de 7 F5s y Roman Reigns se levantaba de todas y cada una de ellas. Después sangró pesadamente de la cara y creo que eso también terminó incluso de molestar más a la gente, de indignarlos más porque decían, claro, hoy por hoy en era PG, está prohibido que sangre, pero hasta eso esquivan para darle a Roman Reigns la posibilidad de que brille y se gane al menos nuestra lástima, y por ganarse nuestra lástima empecemos a aplaudir y a valorar lo que sucede dentro del ring. Es decir, todo eso a WWE le salió mal. La gente totalmente fuera de sí dentro del combate, gritaban "This is awful", gritaban "CM Punk". Fue algo parecido o incluso me atrevería a decir peor a lo ocurrido en WrestleMania 20 cuando se enfrentaron Bill Goldberg y justamente Brock Lesnar. Así que por más que Roman Reigns se esfuerce, por más suplexes o F5s que Brock Lesnar realice, incluso un F5 terrible que le aplicó a Reigns sobre una de las mesas de comentaristas, a la gente no le importaba nada.
Este pasó a ser un combate totalmente aburrido, un combate no digno de WrestleMania ni de ese título, que tiene poca vida dentro de WWE, pero que sin embargo es promovido como el máximo del programa máximo que tiene la empresa. Lamentablemente esta lucha pasó desapercibida. Lo que no pasó desapercibido, eso sí, fue el final. Y es que Brock Lesnar, tras ejecutar un nuevo F5, terminó por sorprendernos a todos y llevarse el triunfo. Se llevó el triunfo Lesnar, se llevó el título y un muy buen cheque, me imagino. Veamos qué sucede en Monday Night Raw. De pronto, y el gran Roman Reigns tenga una nueva chance, ¿no? Porque ya tuvo en WrestleMania 31, porque viene y tiene su cuarto main event dentro de un WrestleMania, igualando el récord de nada más y nada menos que Hulk Hogan, para que vean la magnitud de la consideración que le tiene Vince a Roman. Y además, durante el año, tuvo varias oportunidades por ser el campeón universal. No me atrevería a descartarlo de una eventual nueva oportunidad frente a Lesnar en este caso. Pero lo sucedido hoy con Roman Reigns realmente que le deja también sin piso, demuestra que ni siquiera Vince McMahon sabe bien qué hacer con él. Increíblemente Vince McMahon va a desaprovechar un talento como el de Roman Reigns y por su obsesión lo condena justamente a que el público no lo respete siquiera, como les decía. Y al finalizar WrestleMania, al finalizar este video musical que nos pasaron con los highlights de WrestleMania, luego vimos nuevamente a Roman Reigns, quien abandonó el ring y la gente ni siquiera lo valoró, ni siquiera lo aplaudió. Cuando estoy seguro que cualquier otra superestrella, después de haber recibido el castigo que recibió de Lesnar, después de haber sangrado de la manera que sangró Reigns, le habrían dado una fuerte ovación que signifique respeto y admiración a lo que él hizo dentro del ring. Pero en este caso no sucedió absolutamente nada y Roman Reigns simplemente salió caminando, golpeado, pero más moralmente creo que físicamente en el fondo, y se fue hacia camerinos. A eso es a lo que ha llegado el pobre Roman Reigns, quien es una víctima, a mi entender, el performer me refiero, de la guerra originada por Vince McMahon y fuertemente respondida por la comunidad luchística respecto al manejo del personaje de Roman Reigns. En términos generales, me he demorado 1 hora con 10 minutos en hablarles obviamente de un show que ha sido esperado desde hace varios meses y que ha tenido una duración de 7 horas, así que he tratado de ser lo más concreto posible, disculparán si es que me he pasado, pero quería darles mis opiniones buenas en varios casos y opiniones no tan buenas o malas respecto a lo sucedido en ciertas luchas de WrestleMania que no me agradaron. Pero en términos generales les digo que este WrestleMania 34 fue un buen WrestleMania, no a la altura del 31 ni del 30, pero sí superior totalmente al 32 y 33. Veamos qué es lo que sucede desde el día de mañana en Monday Night Raw, cuando arranque formalmente el año luchístico nuevo para WWE. ¿Cuál fue tu lucha favorita? Déjame tus comentarios. Este es tu canal Wrestling Addict y cualquier consulta, cualquier pregunta que desees hacer, cualquier comentario, cualquier opinión es bienvenida siempre y cuando sea con respeto. Recuerda que aquí valoramos tus opiniones y les agradezco a ustedes porque el canal poco a poco va creciendo y ese es el objetivo, ser el canal de ustedes, ¿no? Darles lo mejor en cuanto a análisis, comentarios, lo más real posible, ¿no? Lo más genuino, darle nuestra visión como fanático del wrestling de hace años que soy. Así que saludos a todos y arrancar el nuevo año luchístico a partir de Monday Night Raw el día de mañana. Somos Wrestling Addict, dale like, suscríbete y comparte el video.